¿Cómo están ustedes, amables radioescuchas de este podcast que hoy voy a realizar acerca de una desaparición de un niño, de todo lo que giró en torno a esta situación que pues se cometieron una serie de torpezas, de tonterías, de injusticias, sobre todo, de injusticias y una tragedia familiar muy grave. Esto se dio, ya tiene algunos años, no muchos, pero ya tiene algunos años. Ya sabe usted que yo advierto que no doy el nombre de las personas que forman parte de este entramado tan delicado, porque viven aún ascendientes, viven aún descendientes, viven parientes, y por razones de respeto a ellos no lo quiero hacer. Tampoco señalo con precisión en dónde se dieron los hechos. Únicamente le puedo decir a usted que estos hechos se registraron en una ciudad densamente poblada, importante en nuestro estado, que tenía y tiene todavía un gran desarrollo económico, muchas empresas y sobre todo aspectos agropecuarios, sobre todo el aguacate. Resulta que en un día, entre semana, se lleva a cabo una operación en efectivo de compraventa de una huerta aguacatera. Durante la negociación estaban presentes un sobrino del vendedor y dos compañeros más de trabajo de este joven. Después de que se lleva a cabo la operación, que le pagan en efectivo al vendedor, pues a las pocas horas desaparece un niño, hijo del vendedor. Y claro que el vendedor, alarmado, acude ante lo que se llamaba la Procuraduría General de Justicia del Estado a presentar la denuncia de que su hijo había desaparecido para él en forma misteriosa. Y claro que cuando presenta su denuncia, le interrogan y le dicen que si él pudiera precisar o decir quién o quiénes pudieron haber intervenido en la desaparición o secuestro de este menor. Creo que tenía en aquel entonces 12 o 13 años. De inmediato, el padre del menor señala a un sobrino y a dos compañeros de labores del sobrino. Él aseguraba que había sido el sobrino y que los otros jóvenes también que la acompañaban habían secuestrado al hijo para pedir un generoso rescate. Desde luego, y como siempre, la Procuraduría de Justicia del Estado, a través de la Policía Judicial, utilizando los métodos tan censurables de la censura, del chantaje, de dañar al padre del señalado y a los padres de los presuntos implicados, pues se los lleva detenidos, y también a los tres jóvenes. Los tortura, los lastima, los golpea, hace barbaridad y media en contra de ellos. En aquel entonces el gobernador era Cuauhtémoc Cárdenas del Río. Los muchachos son llevados a un proceso en el que sin más ni menos todo es fabricado
y les dictan una sentencia de X años. No recuerdo si eran 25 años. Desde luego, la defensa la llevaba un destacado jurista, abogado del Estado, que había sido juez de distrito. Él llevaba la defensa y se sostiene él asesorando a las personas, a los jóvenes a los que defendía, quienes siguen insistiendo en que ellos son inocentes, que ellos no cometieron ningún delito, que ellos no secuestraron a ningún niño. Horas encerrados en los separos de la Procuraduría de Justicia, sufriendo, bañándolos con agua fría, a manguerazos, lastimándolos, torturándolos, y pues no aceptaron nunca que ellos hubieran sido los responsables. ¿Y qué sucede entonces? Que los sentencian a X años de prisión, ya lo dije, más de 20 años de prisión, sentencian injustamente a estos 3 jóvenes que laboraban en un banco en la ciudad en donde tenía varias propiedades el vendedor de la huerta. Como ellos se niegan a declarar, ellos sostienen en la apelación que va a parar a una sala penal de lo que llaman Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se sostienen en lo mismo: somos inocentes aunque nos hayan sentenciado, somos inocentes, nosotros no cometimos ningún delito. A pesar de ello, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas comete una aberración, una barbaridad, pide la intervención de la Dirección Federal de Seguridad, y entonces a los 3 jóvenes los llevan en un avión hacia la Ciudad de México. Desde que los suben al avión, esposados, los sacan de una prisión que estaba en el lugar en el que se había cometido la desaparición del menor, los suben a un avión, porque en esa ciudad hay un aeropuerto que lleva el nombre de unos hermanos famosos en la historia de México, y los trasladan a la Ciudad de México, la Dirección Federal de Seguridad. Desde luego que al inicio del vuelo, los policías les advierten que si no confiesan que ellos mataron al menor, los iban a arrojar por no sé por qué parte del avión, tal vez por una puerta, los iban a arrojar del avión, porque normalmente todos los vuelos que van hacia la Ciudad de México, ya sea de esta ciudad o de la capital, Morelia, pues sobrevuelan áreas muy elevadas como son las famosas 1000 cumbres, lugares muy altos, y les dicen y abren desde luego la puerta del avión y pues hacen la finta de quererlos arrojar. Ellos se sostienen en que ellos no cometieron ningún delito, que ellos no hicieron nada, que sí reconocen haber estado presentes en la operación de compraventa y que vieron la cantidad de dinero que le entregaron al tío de uno de ellos, pero que ellos no hicieron absolutamente nada. Pues fue tanta la insistencia de los elementos de la Dirección Federal de Seguridad que desistieron de su intento de estarlos amenazando con arrojarlos desde el avión, de estarlos golpeando arriba de la aeronave que se dirigía a la Ciudad de México. Llegan a la Ciudad de México y ahí los llevan también a los separos de la Dirección de Seguridad Federal, la Dirección Federal de Seguridad. Pero en ese ínter pasa algo muy grave, muy lamentable. Yo en aquel entonces
trabajaba en Radio Variedades, pasaba un noticiario de 7 a 9 de la mañana, y dentro de ese noticiario tenía yo una sección que se llamaba El perfil policiaco de Radio Variedades, que yo mismo hacía. Sucede que el padre siempre insistía del niño desaparecido, que el niño, su hijo, había sido secuestrado por su sobrino y los otros 2 jóvenes. Los 2 jóvenes permanecían en la Ciudad de México sometidos a crueles torturas. Bueno, todas las torturas son crueles, pero tal vez lo utilizo en el término para agravarlo más. Golpeados, dándoles toques eléctricos en los testículos, metiéndoles la cabeza en tambos con agua, poniéndoles bolsas, en fin, todos los métodos que aplica, porque lo siguen haciendo, no creo que esto fue superado. Sucede que en ese ínter en donde están los jóvenes allá en México, y el asunto está en apelación, salía yo de las oficinas de Radio Variedades que están en el centro de la ciudad de Morelia, están en las calles, lo puedo decir, de Aquiles Cerdán, y veo que vienen 2 personas caminando y otra pasa frente a mí y sigue avanzando, y cuando ya se encontraba en las proximidades de estas personas que venían andando, que eran 2, saca una pistola y le dispara a su propio hermano, porque él insiste y seguía insistiendo en que el secuestro había sido perpetrado por el sobrino y los 2 cómplices. El sobrino era hijo de este señor que venía en la acera y que se encuentran frente a frente, acompañado de otro amigo. No duda un instante el padre del niño desaparecido en accionar su arma de fuego, y ahí mismo en la banqueta cae muerto su hermano, mata al hermano, y la otra persona que lo acompañaba, pues su reacción natural cuando le apuntan es girar sobre su propio eje y tratar de taparse la cara y voltear hacia el lado opuesto al que venía caminando, es decir, hacia atrás de él. Aún así le dispara el papá del niño secuestrado y lo lesiona. No murió afortunadamente, pero lo dejó inválido de por vida, porque le pega en una parte de la médula espinal, pero el papá cayó muerto. Pues yo siempre cargaba una grabadora pequeña. En ese instante, el asesino, porque yo vi cuando le disparó, echa a correr y toma el camino que conduce hacia la terminal camionera, que ahora ya no existe ahí la terminal camionera. Ahora tengo entendido que son unas oficinas públicas. Hacia allá corre el padre en una calle que tiene una pendiente descendente, y había una patrulla estacionada que pues lo ve correr llevando la pistola en la mano derecha, y lo detiene, le quita el arma y lo sube a la patrulla, la parte de atrás, y llego yo también corriendo con mi grabadora y sin más ni menos introduzco en la parte trasera del vehículo donde iba sentado pues era asesino, que era para la ley era presunto, y lo entrevisto y le digo: ¿por qué mató usted a su hermano? No, es que yo, hermano, porque escuché que el hermano le gritaba: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te voy a matar, hijo de tal por cual, porque tu hijo secuestró a mi hijo con otros 2 jóvenes. Por eso
me entero que es al hermano al que había matado. Repito, introduzco mi grabadora, la prendo, la introduzco en la parte trasera, en el asiento trasero del lado derecho, que era el que me quedaba más próximo a donde yo, por donde yo llegué. Introduzco mi grabadora y le empiezo a preguntar qué había hecho. Y me dice, acabo de matar a mi hermano porque su hijo es un asesino, secuestró a mi hijo con otros 2 jóvenes y seguramente lo mataron y no sé a dónde lo llevaron, a dónde lo abandonaron o a dónde se sepultaron su cuerpo. Por eso maté a mi hijo, por eso maté a mi hermano. Y si el día que tenga oportunidad voy a matar también a mi sobrino y a sus 2 amigos, porque él insistía, nadie le quitaba de la cabeza que eso era. Ante esta situación, hasta me acuerdo que el otro día por la mañana pasé esa grabación, hice la narración de todo lo que yo sabía, de cómo se había generado esto en esa ciudad a la que no quiero mencionar, zona aguacatera, y me llama por teléfono el jefe de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia y me solicita que por favor le preste mi grabación porque la quería tener en la integración de la averiguación previa penal, así se llamaba en aquel entonces, lo que ahora llaman carpeta de investigación. Obvio que al padre del desaparecido, al homicida, lo tenían ya detenido en la Procuraduría, pero ya asesorado, él cambió su declaración, dijo que él no había disparado en contra de nadie, a pesar de que tenían la pistola, a pesar de que ya le habían hecho los análisis de dactiloscopía, de balística, pues los confrontaron con el cadáver, que de eso no voy a hablar porque es ya meterme a aspectos de la criminalística. Entonces, con mucho gusto se la llevé, era un licenciado de apellido, eso sí lo voy a decir, de apellido Favela, el jefe de los agentes del Ministerio Público de la ciudad de Morelia. El abogado defensor ante esta situación se espanta y tiene miedo por su vida y piensa que el padre del niño secuestrado lo puede matar y renuncia a seguir llevando la defensa de estos jóvenes. La defensa la toma un abogado amigo de un servidor de hace muchos años, que por cierto había sido un buen director de la policía judicial, que trató de corregir muchos males, no lo logró, que se daban al interior de esa corporación, y él ya había dejado la institución, así es que ya estaba en libertad de litigar. Le piden que él se haga cargo de la defensa de estos jóvenes, porque este abogado que en un principio la llevaba, él me dijo después que él se había asustado, que él tenía miedo, temía por su vida, por la de su familia, que el padre si salía pronto lo podía matar o podía matar a alguien de su familia, y renuncia a seguir llevando la defensa y entonces lo sustituye en ese mandato este licenciado, que de nombre, nada más voy a decir su nombre, es Cuauhtémoc. Todavía vive por aquí, por mi domicilio. Él toma la defensa. Cuando regresan los elementos de la Dirección Federal de Seguridad con los jóvenes a quienes habían llevado a un sufrimiento terrible, los obligan a que allí en la Ciudad de México firmen una confesión en la que se autoinculpan. Fue tan fuerte la tortura que recibieron, las golpizas, los toques en los testículos, todo lo que recibieron,
que dijeron, ya, no queremos saber nada, ya no nos lastimen, ya, ¿qué quieren que hagamos? Pues que firmes tu confesión. Y claro, la confesión ya la tenían preparada y todo lo que voy a narrar a continuación. Los jóvenes, los tres, en su declaración, aceptan que habían matado al niño, que lo habían secuestrado al hijo de este empresario y aguacatero. Aceptan, se inculpan de que ellos efectivamente sí habían secuestrado a este menor, que lo habían matado y que lo habían sepultado en determinado lugar, una zona boscosa cercana a X lugar. Entonces, pues ya con eso pero además aceptan en donde sepultaron el cuerpo de el menor. Dicen en donde lo habían sepultado y conducen a la Dirección Federal de Seguridad y a la Policía Ministerial del Estado de Michoacán y a agente del Ministerio Público que llevaba la averiguación y a la agente del Ministerio Público adscrito al Poder Judicial del Estado, porque, como ya lo dije antes, ya estos jóvenes habían sido sentenciados en primera instancia y estaba en apelación. Cuauhtémoc Alfaro pues tenía derecho a estar presente en todas las diligencias, en todas las actuaciones de la Procuraduría de Justicia, y efectivamente llevan por un lugar determinado que los van guiando. Les dieron antes instrucciones que una persona iba a marcarles el paso para que lo fueran siguiendo y dijeran en dónde estaba sepultado el cuerpo. Y efectivamente esta persona va 4 metros delante de los niños, delante de los elementos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Ministerial, de la Policía Judicial, se le llamaba en aquel entonces, Policía Judicial del Estado, de la Procuraduría de Justicia de la entidad. Llegan a ese lugar donde se para la persona que los iba guiando. Como repito, iba el abogado y empiezan a realizar una excavación. Y efectivamente aparece el cráneo de una persona y algo de ropa. Pero resulta que el abogado Cuauhtémoc de inmediato, por su experiencia, le dice a todo el personal de la Procuraduría, a los peritos, que ese cráneo no pertenecía a un menor de 12 años de edad, que ese cráneo pertenecía a una persona adulta y que la ropa estaba recién sembrada, porque una ropa que tiene determinado tiempo de haber sido sepultada junto a un cuerpo sufre un deterioro natural según la altitud, según el clima, muchos factores que eso lo estudia la criminalística. Todos esos elementos que había ahí, tanto el cráneo como la ropa, evidentemente que la llevan al servicio médico forense de la Procuraduría de Justicia. Y efectivamente, los peritajes que se hacen ante la presencia del abogado, y ya aparece entonces el abogado, había mandado también traer mediante los pagos correspondientes a unos peritos textiles del estado de Puebla. Y ellos pues ya ven efectivamente el médico forense que hace la revisión, el reconocimiento del cráneo, dice que efectivamente en su dictamen que no corresponde a un niño de 12 años de edad,
sino que corresponde a una persona de 40 a 45 años de edad. Es decir, se empieza a desmoronar las torturas y las falsas acusaciones tanto de la Procuraduría de Justicia del Estado como de la Dirección Federal de Seguridad, y se dan cuenta, y el abogado insiste, que la confesión había sido arrancada a base de tortura. Pero ya en las audiencias de la apelación, pues claro, ya tiene el peritaje de la Procuraduría y presenta los testimoniales y los peritajes por escrito de médicos también, no solamente del médico forense de la Procuraduría, sino de médicos que dictaminan que ese cráneo no pertenecía a un niño de 12 a 13 años de edad. Y los ingenieros textiles que vinieron de Puebla determinan que esa ropa estaba recién sembrada, es decir, que la acababa de sembrar la Dirección Federal de Seguridad, que esa ropa no corresponde ni en talla ni en medida a un cuerpo de un niño de 12 años, y mucho menos el tiempo que tenía ahí sepultado el cadáver, porque, como repito, pues la ropa, según el área en la que se encuentre, calor, frío, altitud, longitud, muchas cosas que forman parte de estos estudios, pues acreditan que esto no había sido, no tenía tiempo de permanecer ahí junto con un cráneo, nada, no coincidía nada, que era algo que no tenía arriba de 44, 45 horas de haber sido sembrada ahí, o sea, sepultada ahí junto al cráneo. Pero también ofrece otras declaraciones el abogado Cuauhtémoc, en el sentido de que pide que comparezca el gerente de la institución bancaria, algunos compañeros y el policía que se encontraba siempre en la puerta de acceso a este banco. El gerente declara, a pregunta que les formula el abogado defensor, que dijera, como era cierto, que estos jóvenes nunca habían salido ese día que se llevó a cabo la muerte de esta persona, que fue un sábado, que ni era día laborable, nunca habían pedido permiso para salir de su trabajo, porque no era día laborable. También el policía declara que ese día él no estaba, que durante los turnos que a él le correspondían, nunca habían salido con un pase de salida, que se llamaba cuando les daban permiso de salir por X circunstancias, hasta para asuntos personales, y que además el policía que estaba de turno aquel sábado, pues, dice, pues era sábado, no había nadie laborando más que yo y una persona de intendencia, nada más. Los compañeros dijeron, pues en los días que se laboraron antes y después de la desaparición del niño, estos jóvenes, fulano, fulano y fulano, jamás abandonaron su trabajo, ni antes ni después. Fue así que, pero como se armó un escándalo terrible, tuvieron que consignar, se vino abajo todas las mentiras de la Procuraduría de Justicia, todos los peritajes y todas las brutalidades que se habían hecho en conjunto con la Dirección Federal de Seguridad. Este abogado Cuauhtémoc, inteligente, capaz, pues demostró que los acusados, las jóvenes a los que él estaba defendiendo, nada tenían que ver con la desaparición del niño. El niño, a través de los años, o su cuerpo, nunca apareció, nunca se supo qué pasó con él. Yo no sé si lo mataron o no lo mataron, quiénes lo mataron. Yo no supe quiénes lo mataron, si es que así fue. Pero estos jóvenes
fueron muy bien defendidos y se acreditó su plena y absoluta inocencia y consecuentemente su libertad. Ya no tuvo que acudir a ningún amparo ni nada. Ya el Ministerio Público ya ni siquiera recurrió la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, del Supremo Tribunal, que todavía así se llama. Ya no recurrió nada, se conformó con todas las resoluciones que se habían tomado, tanto del magistrado que declaró que los pusieran inmediatamente en libertad, pues eran inocentes. El padre permaneció no más de 12 años en prisión porque pues recibió ayuda del gobernador para que le redujeran la pena, que el padre a lo mejor no estaba en sus 5 sentidos cuando mató al hermano, porque a él lo consignaron por homicidio y homicidio en grado de tentativa en contra de la otra persona, que yo no sé si todavía viva o no. Y fue así que este crimen quedó en la completa impunidad. Así es que ahí les acabo de narrar un caso más de los que yo tuve contacto como periodista. Otro, cuando trabajé en algunas instituciones de procuración y administración de justicia. Y todo lo que aquí cuento es veraz. No invento, no quito, no agrego nada. Desde luego que no me meto a muchos detalles para no alargarme mucho. Y gracias a usted por escucharme. Esté al pendiente de mi próximo podcast y gracias a mi nieto Gustavo por ayudarme.